también el desafío de ser original con el título de Continuidad y Cambio, un problema parecido al que tuvo Germán, de hablar de lo nuevo o no tan nuevo, sobre dos fenómenos que son tradicionales e históricos del trabajo en la agricultura, que son el del trabajo transitorio y el de la intermediación laboral. Entonces vamos a tratar de tomar ese desafío y tratar de discutir estos dos problemas en relación a lo mucho que se produjo desde el centro del CI y desde otros investigadores que trabajan en el trabajo agrario sobre estos dos fenómenos particulares. Bueno. En los últimos años, muchas de las investigaciones que se centraron en esto que Guillermo nos refirió como la reestructuración de la agricultura, llamaron la atención sobre cuatro fenómenos que se sucedían en mayor o menor medida en distintos mercados de trabajo. Estos fenómenos son el incremento del trabajo transitorio, el mayor peso de las modalidades indirectas de contratación, la mayor importancia en la residencia urbana de los trabajadores agrícolas, y sobre esto Germán se refirió recién, así que no voy a desarrollarlo en profundidad. Y una cosa que también refirió recién, pero que quizá no lo puedo desarrollar, es la mayor ambigüedad que existe en los marcos normativos para formalizar la relación salarial. Estos cuatro fenómenos, en gran medida, redefinen procesos tradicionales del trabajo en la agricultura, pero también modifican el perfil que asume la precariedad laboral en el trabajo agrícola. Precariedad laboral que como introdujo Guillermo, es un concepto que se viene trabajando hace mucho tiempo en el centro, que se viene discutiendo puntualmente mucho entre los investigadores que investigamos el trabajo agrícola, pero no solo los que estudiamos el trabajo agrícola. El año pasado Julio hizo un esfuerzo de rastrear esta discusión históricamente y traerla a la actualidad para pensar contextos urbanos, de economías informales, pero también es un ejercicio que la subdisciplina del trabajo agrícola se plantea discutir. Yo me voy a concentrar en los dos primeros fenómenos, el del trabajo transitorio y el de la intermediación laboral, para tratar de ver cómo se fueron discutiendo en los últimos años. Y voy a proponer analizar estos dos fenómenos a partir de la dinámica que también sugirió Guillermo en su presentación, que es este diálogo entre la sociología agraria y la sociología del trabajo, entre las lecturas más particularistas que acentúan el peso de la especificidad de la producción agropecuaria condicionando procesos laborales, y una lectura más sociolaboral de los fenómenos laborales. En relación a eso, distintos trabajos mencionan sobre el incremento de la magnitud del trabajo transitorio, pero también de las nuevas formas que adquiere el trabajo transitorio. Los datos que dio el Censo Agropecuario en el 2002, pero también trabajos de Aparicio y Valencia, de Neyman y Blanco, de Mendini, de Alfaro, de Murmi, de Radonich, de Craviotti, dan cuenta de el peso que asume el trabajo transitorio en detrimento del trabajo permanente. Y ese incremento del trabajo transitorio tiene que ver con la aparición de nuevas tareas, aquellas vinculadas a criterios de calidad que existen en mercados internacionales, que existen, y sobre esto también ya mencionó algo Germán, nuevas tareas que empiezan a ser relevantes en el proceso productivo de algunos cultivos. Esto se puede ver en la producción de limón, en la producción de peras y manzanas, en la producción vitivinícola, en la producción de arándanos. También innovaciones tecnológicas, mecánicas, biológicas, químicas, de manejo, que modifican los ciclos laborales de numerosas producciones. Sobre esto el proyecto PICTO que hizo el CEIL con el INTA da cuenta de cómo estas innovaciones tecnológicas modifican la demanda laboral en 20 producciones, que es la más importante del agro en Argentina. Pero fundamentalmente, y yendo a esta propuesta de dialogar entre las lecturas particularistas y las lecturas más centrales en lo agrario y las lecturas más centrales de sociolaboral, es cada vez más importante
analizar el rol que tienen las estrategias empresariales para modificar estos ciclos de trabajo caracterizados como de mayor peso de la transitoriedad. ¿Y qué quiero decir con esto? En muchas investigaciones vimos que los ciclos laborales no se explican preferente o exclusivamente por estos dos fenómenos tradicionales que venía explicando anteriormente, como la aparición de nuevas tareas o el incremento de la tecnología, sino por el peso que cada vez con mayor importancia tienen las estrategias empresariales para readecuar ciclos de trabajo. Esto quiere decir interrupciones continuas a las contrataciones, por ejemplo, modificaciones, una demanda continua en el ciclo de trabajo que se expresa con interrupciones día a día, utilizando modalidades de intermediario, paros continuos y un montón de estrategias empresariales que hacen que la transitoriedad no sea un resultado únicamente de la tradicional discontinuidad productiva que tenía el ciclo de producción agropecuaria. Y en segundo lugar, otro fenómeno importante que sucede en la producción agropecuaria y el trabajo, en la manera que se contrata el trabajo, tiene que ver con la centralidad que tiene las modalidades indirectas de contratación de mano de obra y la discusión acerca de las características y las funciones que asume la intermediación laboral. Sobre este tema también hay un conjunto enorme de investigaciones que fueron desarrollando esta idea de que para entender cómo se gestiona, moviliza y organiza el trabajo en la agricultura, es cada vez más importante tener en cuenta el rol que asumen los intermediarios laborales. En ese sentido, fueron tradicionales los estudios de Ortiz y Aparicio, de Aparicio, Vélez y Aguirrao, de Alfaro y algunos que hicimos desde el CEI. Puntualmente, analizamos en profundidad lo que asume la intermediación laboral en un PICT que estudiamos la reconversión vitivinícola y actualmente estamos analizando el rol que asumen en las migraciones laborales estos intermediarios. A grandes rasgos se puede decir que lo novedoso de la intermediación laboral en el agro tiene que ver con que, si bien es una institución tradicional, lo que se expresa como mayor novedad tiene que ver con que se expresa en una heterogeneidad variada de formas y funciones. Hay algunas muy tradicionales y algunas formas más renovadas. Las más tradicionales, las diferentes formas que pueden tomar son los tradicionales cuadrilleros, los contratistas, las cooperativas de trabajo y las empresas de servicios eventuales. Esto quiere decir que hay figuras históricas del sector agropecuario que siguen funcionando y asumen cada vez más importancia en la contratación del trabajo, como estos cuadrilleros históricos que, mediante modalidades coercitivas, unían mercados de trabajo, en algunos casos distantes del lugar de residencia de los trabajadores, estas demandas discontinuas de trabajo, con formas más sofisticadas que empiezan a ser cada vez más importantes en la mayoría de muchos mercados de trabajo y que de alguna manera resuelven algunos de los fenómenos sobre los que veníamos hablando antes: la mayor residencia urbana de los trabajadores, la mayor eventualidad del trabajo, y que en ocasiones funcionan también de manera superpuesta. No quiere decir que estas nuevas figuras, empresas de servicios eventuales como Manpower, tipo Adeco, reemplazan la figura histórica del cuadrillero, del contratista, sino que a veces se articulan prestando distintos servicios. Los servicios también tienen que ver, se suman a esta dinámica de lo novedoso y lo renovado, lo antiguo y lo tradicional y lo renovado, en la que pueden ser desde ese reclutamiento más o menos coercitivo, el traslado y el alojamiento en los casos donde se vincula con la población migrante, con formas más
y funciones más novedosas, como es servicios de registro, de blanqueo para las empresas, una organización más integral de la gestión de la mano de obra, y que, de nuevo, estas funciones, sin ocultar, sin reemplazar totalmente a las antiguas, se superponen y se suman a las anteriores funciones. Esta institución, que es la intermediación laboral, que asume esta mayor heterogeneidad, empieza a ser un actor, un proceso de obligado análisis para tener en cuenta cuando se estudia las condiciones de contratación, de trabajo en el trabajo agrícola. En el marco de un contexto político donde se discute una modificación a la ley del trabajo agrario, tener en cuenta que gran parte de la contratación del trabajo agrario no se da por modalidades directas, sino que se da por este fenómeno complejo y heterogéneo de distintas figuras de intermediación laboral, es un dato a tener en cuenta y incorporar para discutir acerca de cómo se contrata y moviliza el trabajo. Y no es menor, no es casual que se haya difundido una modalidad tradicional, sino porque es una institución, una modalidad flexible para estas estrategias empresariales que hicimos referencia antes, que intentan adecuar al nivel más preciso posible el tiempo de trabajo con el tiempo de producción, y que encuentran en estos espacios ambiguos legales de registración en la que lo negro y blanco que caracterizaba al trabajo agrícola dejó de ser los colores con los que se mira el registro del trabajo agrario, sino que hay una gama de grises muy grande en las cuales estas instituciones asumen un rol central. Sobre eso.